Saludos a la doctora Canal 22. Hace 10 años nos preguntábamos si habíamos llegado al fin de la era de migración indocumentada de mexicanos hacia Estados Unidos. Nos preguntábamos esto por dos hechos. Por un lado, porque había habido una fuerte caída en el número de detenciones de mexicanos en la frontera. Y segundo, porque las estadísticas censales de Estados Unidos indicaban una menor llegada de mexicanos en los últimos años. Por primera vez en los 100 años de historia de la migración entre ambos países, hablábamos de un saldo cero o inclusive de un saldo negativo en términos de la migración que va y viene entre ambos países. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 12 meses? A lo largo de esta época de la pandemia hemos visto un aumento muy importante en el número de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza mexicanos que nos indican, o que es un indicador de este aumento en la migración indocumentada. Además, con un perfil muy similar a lo que habíamos observado a finales del siglo pasado. O sea, por un lado, adultos, jóvenes, principalmente hombres, que contrasta con el carácter de la migración centroamericana, que tiene un fuerte componente familiar, presencia de menores migrantes no acompañados y que además llegan con la opción de la solicitud de asilo como una de las vías. En el caso de la migración mexicana, ya representa más del 50% de las detenciones. En lo que va de este año, el registro es de más de 40,000 detenciones de mexicanos por mes. Y estos datos nos hacen preguntarnos, por un lado, ¿esto es un patrón emergente que nos habla que estamos regresando a esa migración indocumentada de mexicanos? La segunda es, bueno, ¿a qué se debe? Podemos suponer que está vinculada a la migración económica, a la caída en el ingreso como en el pasado, a la que se suma la situación de violencia en muchas de las partes de México. Asimismo, también hemos observado un aumento en las solicitudes de asilo en México. Una tercera pregunta es, ¿será posible que la migración documentada o un aumento en las visas de trabajo que ya tienen los mexicanos a través de los programas de visas temporales H2A, H2B, podría ser que esta opción documentada cubriera, fuera suficiente si aumentara para cubrir este nuevo flujo que estamos observando? Y la última pregunta tiene que ver con los riesgos asociados a esta migración. Si hace 10 años habíamos observado una situación de aumento en los riesgos en el cruce, en el número de muertes en la frontera, es muy probable que de nuevo encontremos situaciones similares. Además, la migración mexicana también experimenta el riesgo asociado a la vinculación entre las rutas de migrantes y el crimen organizado. Bueno, pues estos son los retos que tendrá que enfrentar el gobierno mexicano hacia el futuro y decidir si habrá alguna intervención sobre este tipo de flujos. Y bueno, hasta aquí la cápsula y nos vemos en un futuro próximo. Hasta luego.